Carlos, Comsalud. Carlos Mateos va a hablarnos de las oportunidades y amenazas que existen en la reputación de la salud. Y en este sentido tenemos casos que has mencionado y nos has remarcado importantes, como que un bulo en un Twitter pueda hacer tanto daño a una compañía tan importante como Ligi, Exactamente. por ejemplo. Sí, sí. O que, por ejemplo, a una compañía tan importante como Tesla, el ruido en ecología e innovación dispare la evolución y el precio, entiendo, de las acciones de esa compañía, ¿no? Sí, sí, bueno, Todo sí. eso es comunicación, esas Todo dos es cosas. comunicación, todo al final la comunicación nos afecta a todos y la reputación se puede, igual que puede subir y puede costar años en conseguirla, se puede hundir a veces con un solo tuit. O sea, que yo creo que es algo que todos deberíamos vigilar en algún momento. Entonces, la percepción, como nos has enseñado, bueno, hay que hablar del valor y del valor del producto y de los servicios, de lo que aportan al sistema, de lo que aportan a la calidad de vida. Estamos hablando de todo lo que hemos presentado. Pero luego hay una parte que no hemos cubierto, lo mismo que hablábamos del aspecto humano hace un momentito, ¿no? No hablamos de la percepción que se tiene de ese valor. Y es lo que nos vas a contar hoy, ¿no? Exactamente, sí. Hoy vamos a hablar un poco de la reputación, de cómo percibimos el valor, porque, bueno, aquí, por ejemplo, se han presentado muchas soluciones muy interesantes, pero ¿cuál es la percepción que tienen los compradores de esa solución? O sea, aquí los gestores conocen esto, el público conoce esto, los médicos conocen esto, ¿qué valor le dan? Hay otras soluciones a veces que lo hemos visto y seguro que todos lo habéis percibido, que no son tan, bueno, no tienen ese componente, esa calidad, ese contraste científico que a lo mejor tienen vuestras soluciones, pero sí que lo están comprando, ¿no? Y a veces sí es una cuestión de cómo se vende, pero también es el cómo lo perciben, y para que lo perciban esos gestores, ese público objetivo, pues hay algo más, ¿no? Ahí influye mucho la comunicación. He anotado 4 cosas al hablar de la percepción. La opinión de los usuarios, la recomendación de los influencers, que cada vez es más importante, Sí. y nos vas a hablar de eso, la aparición en los medios, y eres un experto en la materia, y el respaldo institucional. Así que vamos a aprovechar hoy a aprender cómo protegernos de todas esas amenazas y cómo capitalizar en las oportunidades. Tenemos en Carlos a un experto, llevas toda la vida en el mundo de la comunicación, participas en hackatones, organizas eventos constantemente, eres un speaker en un montón de eventos, así que creo que hoy tenemos la suerte de escucharte y luego seguramente de preguntarte. Así que vamos a por ello. Venga, Vale, hasta pues ahora. fenomenal. Muchas gracias, Carlos. Bueno, nada, yo no, mi charla no es para presentar mi agencia, simplemente os doy una pincelada. Somos una agencia de comunicación que lleva ya 16 años en el ámbito de la salud. Llevamos muchos años haciendo no solamente comunicación en salud, sino comunicación especializada en el ámbito de la tecnología en salud, en e-salud. Organizamos muchos eventos, como ha dicho Carlos, como los hackatones de salud, que llevan ya 7 ediciones. Organizamos congresos de salud, bueno, pues un montón de eventos y acciones en redes sociales, en comunicación, en posicionamiento. Pero yo lo que quería hoy hablaros es del tema de la reputación y la desinformación, ¿no? Tengo aquí también el logotipo de Salud sin Bulos, que es una iniciativa que nosotros pusimos en marcha hace 5 años, con el objetivo de combatir la desinformación en salud, que todos habéis visto en la pandemia, que ha sido brutal, pero que sigue todavía, y que la desinformación no muere porque, bueno, pues ahora pues haya menos percepción del riesgo que pueda tener el COVID, sino que está constantemente, no solo tiene que ver con pues temas de salud, tiene que ver también con los equipos, puede haber temas de reputación, temas de bulos, de desinformación que afectan, como os decía, pues al valor percibido de una empresa. Y bueno, pues creamos esta iniciativa de Salud sin Bulos y bueno, pues ahora voy a hablar un poquito de este tema de los bulos y la desinformación. Bueno, pues el tema de los bulos y la desinformación en salud tiene ya muchos años, ¿vale? Cuando fue la primera, cuando Jenner inventó la vacuna de la viruela, pues al final se estaba, había ilustraciones en aquel momento en el que se asociaba la vacuna a las vacas, ¿no? Claro, venía de las vacas y decían, bueno, pues entonces a la gente le salen cuernos, ¿no? Entonces ponían imágenes de cuernos, ponían imágenes de la gente salía deforme, todo esto suena un poquito, ¿no?, a lo que ha ocurrido después con el tema del COVID, las vacunas de Pfizer, etcétera, ¿no?, del ADN, ¿no? Pues esto ya tiene cientos de años, ¿no? Entonces, no es nada nuevo, el tema de los bulos, la desinformación en salud lleva toda la vida.
ha ido evolucionando. Las imágenes es una manera de transmitirlo muy potente, mucho más potente que el texto. Y claro, que es el equivalente hoy día a este tipo de ilustraciones que se hacían pues hace 200 años, pues 300 años, los memes. Los memes se han convertido realmente en el canal de difusión más importante, más viral, el que está transmitiendo también más desinformación, porque el meme, al final, este tipo de memes hacen gracia, dice, ah, pues qué bien, y lo voy a transmitir, lo voy a reproducir. Y los memes realmente tienen una carga potencial. Se están utilizando los antivacunas, por ejemplo, utilizan los memes. Las granjas de bots que hay en Rusia, que luego hablaremos un poquito de ellas, pues también, ¿para qué se van a complicar la vida haciendo argumentaciones de que las vacunas no existen o que estos medicamentos son malos o que esta tecnología es mala? Haces un meme, se reproduce, vas creando un estado de opinión, porque dices, no, esto no tiene ningún valor, ¿no? ¿Qué cambia? Cambia. Al final, hay estudios que lo demuestran. Cuando tienes una serie de mensajes que en parte te llegan por texto, pero luego te empiezan a reforzarlo con las imágenes, se van quedando en tu retina. No es que digas, oye, me voy a creer que todo esto es una barbaridad, ¿no? Pero se te va quedando, digo, hay algo sospechoso aquí, ¿no? Hay algo que puede que no esté bien. Y eso es lo que están haciendo. Ese es un poco el equivalente entonces de las ilustraciones, de los cómics, etcétera, pues está llegando de esta manera. Y bueno, todos lo hemos vivido durante la pandemia, todos hemos recibido y seguimos recibiendo, no solo ahora con el tema del COVID, sino también con otros temas, cantidad de desinformación que nos llega a través del WhatsApp, nos llega a través de las redes sociales. A veces le tenemos que decir a nuestras madres, a nuestros hijos, oye, por favor, no me mandes esto, que es una auténtica barbaridad lo que me estás diciendo, pero muchas veces eso, como llega incluso como parte de humor, pues lo reproducimos, o algo que lleva con urgencia, dice, no, esto hay que comentarlo rápidamente, pues se manda, ¿no? No sé si todos, yo por lo menos lo recuerdo, un domingo en concreto, que llegó una alerta por la mañana de que se estaba diciendo que el ibuprofeno era malísimo para el COVID, que había que dejarlo. Bueno, yo me acuerdo de aquel momento que todo rápidamente llegaba un WhatsApp, otro por no sé qué, tal, empezaba, te conectabas y lo veías en todas las redes y luego al final eso era nada, no había nada detrás, ¿no? Era una declaración del ministro francés de salud que tampoco era así exactamente, bueno, pero llegaba por todas partes, ¿no? Y al final, bueno, pues todos ya no sabíamos un poco a qué atenernos. Bueno, pues todo eso, esa mezcla de desinformación e información veraz, es lo que la Organización Mundial de la Salud ha definido como una de las principales pandemias, una de las principales amenazas para la salud global, ¿no? Es la infodemia, realmente. La infodemia está teniendo consecuencias muy importantes. La mayoría de la información, de hecho, que nosotros consumimos, que vemos en las redes sociales, que vemos a través de Internet, es información falsa, ¿vale? O sea, tenemos mucha más información falsa que información verdadera de salud. Y esto, pues al final, ¿qué consecuencias tiene para la población? Bueno, pues consecuencias es abandono de tratamientos, es desprestigio de la medicina pues, que está contrastada, de los profesionales sanitarios, se crean falsas alarmas, hay mucha gente que bueno, pues al final se asusta y esto, hay gente que tiene interés en que se creen estas falsas alarmas, o sea que esto no es muchas veces que de casualidad, no hay una intención. Hay grupos políticos que les interesa crear el caos, crear la desinformación de determinadas tendencias ideológicas, hay tendencias económicas, ahora lo analizaremos. Aparecen pseudoterapias que son peligrosas, que algunas tienen, es verdad que tienen algún motivo puramente casi ideológico, por decir, bueno, pues que todo lo que es relacionado con la industria farmacéutica es malísimo y todo lo natural es sanísimo, pero también hay, por supuesto, un componente económico, ¿no? Porque hay muchos beneficios también relacionados con ellos. Y al final se crea una confusión por parte del usuario que muchas veces acaba abandonando la medicina convencional. Nosotros desde Salud Sin Bulos hicimos una encuesta, la hemos repetido todos los años, a los profesionales sanitarios y ellos nos decían, 8 de cada 10 nos decían que se ven cuestionados por sus pacientes debido a la desinformación. Esto era, el año anterior eran 7 de cada 10. Esto ha ido creciendo, ¿vale? O sea, esto es una amenaza que cada vez es mayor y además, como os decía, nos puede afectar a todos en cualquier momento, sea verdad o no sea verdad lo que se nos acusa, ¿vale? Lo que se acusa a nuestra tecnología, a nuestra solución digital. Y como os decía, pues hay muchas causas detrás de todo esto, ¿vale? Una de las causas es el tema del clickbaiting. No sé si habéis oído hablar del clickbaiting. Esto consiste en intentar enganchar, ¿no? Es como un anzuelo para intentar enganchar. Esto
pues es una práctica que ahora ya está súper extendida, hasta cualquier medio de comunicación tiene un titular súper llamativo. Es verdad que en los medios de comunicación que podamos decir como más serios, la información luego pues está más o menos contrastada, pero el titular llama mucho la atención. Y luego hay otra serie de medios, otra serie de webs, otra serie de vídeos, etcétera, que es que les da exactamente igual. O sea, te sacan un titular súper llamativo que es falso, y toda la información es falsa, porque al final lo que les interesa es que la gente clique, que pinche, ¿no? Y ahí podemos encontrar todo tipo de barbaridades. Eh, Muchas de ellas es el típico cuñaísmo, es que no es otra cosa. Esto es como cuando tienes la celebración con la familia y te viene pues el típico cuñado, que no falta que sea cuñado, puede ser un primo, puede ser lo que sea, que te voy a decir, te voy a contar lo que nadie más sabe, ¿no? Fíjate, hace poco, esta semana me parece que ha sido, se ha cumplido el 30 aniversario de aquel bulo de Ricky Martin y la mantequilla y tal, no sé, para los que tenemos cada unas canas lo recordamos, pues bueno, pues esto es lo mismo, ¿no? En el ámbito de la salud. Y nos encontramos situaciones como esta, ¿no? 10 secretos que los médicos no quieren que sepas. Ostras. Entonces, claro, ya empiezas a decir, oye, ¿qué pasa aquí? Te llama la atención. O sea, si te hablan simplemente, muchas veces la gente me pregunta, bueno, pero ¿por qué llama más la atención, se viraliza más un bulo de lo que no es un bulo? Porque esto pues te intriga, quieres pinchar, quieres ver qué me están ocultando, ¿no? Es lo que decía el cuñado, te voy a contar lo que nadie más sabe. Yo tengo un amigo que está metido ahí en el hospital y que sabe no sé cuántos. Dice, a ver, cuéntame. Es eso, ¿no? Alguien quiere darse importancia y te cuenta esto. En este caso no es por darse importancia solamente, sino pues para tener más clics. O sea, aquí tenemos pues cientos de miles de personas que entran y esos son ingresos, ¿vale? Eso es dinero. Y eso lo encontramos también en otro tipo de barbaridades que vemos continuamente, que crean incluso estados de opinión, ¿no? Esto, por ejemplo, es un titular, que esto antiperiodístico totalmente, ¿vale? Yo que soy periodista de formación, pues claro, esto te dice, o sea, es que no puedes poner una pregunta, coincidencia, como si fuera una evidencia, eso no lo puedes presentar, eso no es periodismo, pero al final, ¿qué más da? Al final ellos tienen gente que entra y pincha, ¿no? Y si encima lo haces con una intencionalidad, pues para crear un estado de opinión, pues oye, mucho mejor. Matan dos pájaros de un tiro. Vale, y esto lo hemos visto en el caso de las vacunas, bueno, pues desde, incluso antes de que las vacunas estuvieran aprobadas, esto era un titular que salió en muchos medios de comunicación cuando se estaban ensayando, por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca. Se decía que había muerto un voluntario de la vacuna AstraZeneca, pero el ensayo continuaba. Y, ostras, ¿qué noticia es esta y tal? Lo curioso era esto, que después decía, no, pero es que estaba en el grupo de placebo. Digo, pero vamos a ver, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? O sea, que se ha muerto, pero que se ha muerto como que se ha casado, que se ha ido de viaje y tal, y qué relación tienen, ninguna. Pero esto lo publicó un montón de medios. Esto está en concreto cogido del periódico de Cataluña, pero hay un montón de medios que sacaron esto. Y digo, pero vamos a ver, ¿estamos locos o qué? ¿No? Entonces, al final, lo que ha ocurrido también con el tema de las vacunas es que ha habido, por una parte, este clickbaiting, ¿no? Todo el mundo tenía mucha ansia de conocer información sobre las vacunas, de cómo estaban evolucionando, tenía miedos respecto a cómo funcionaban. Y claro, pues muchos medios de comunicación, muchas páginas web aprovecharon para hacer este clickbaiting, ¿no? Para llamar la atención. Claro, si esto lo unimos a que realmente hay gente que no ha hecho una buena comunicación, ¿vale? Hay compañías que han hecho una pésima comunicación, organizaciones. El Ministerio de Sanidad para mí ha hecho también una comunicación malísima, ¿vale? Empezado por su portavoz, pero bueno, esto ya es otra cuestión. Pero claro, si ya la propia compañía en este caso, pues comete errores de bulto a la hora de pues, no cumplir los plazos, no saber comunicar porque no está cumpliendo los plazos. En cambio, otras compañías que sí que están desarrollando vacunas, es que es además muy curioso, en el caso de AstraZeneca o Pfizer, ¿no? Pfizer ganando mucho dinero con la vacuna, AstraZeneca sin ganar dinero con la vacuna, la que ha conseguido una imagen pésima ha sido AstraZeneca, ¿vale? O sea que la comunicación aquí, estamos hablando que la comunicación influye en millones de euros, millones de dólares, como queramos contarlo, ¿vale? Realmente hay estudios que se han hecho un poco han analizado pues en redes sociales, ¿vale? Que a pesar, como os decía, de que AstraZeneca, pues de origen, pues tenía pues otra intención, que era pues eso, trabajándolo incluso sin prácticamente costes, lo que salía
en lo que se ha movido en redes sociales es que esta compañía, pues que era una compañía que no era de fiar, que era una compañía que tenía muchos efectos secundarios. El tema de los trombos salió por todas partes. Luego desapareció, claro, pero ¿qué pasa? Es que no hay una buena comunicación, ¿vale? Entonces, al final, si tú no respondes inmediatamente, si no das una respuesta contundente, no te apoyas por gente que te pueda respaldar la evidencia científica de lo que estás diciendo, pues parece que eres culpable. Entonces, pues la gente se ceba en ti, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco el problema de lo que le pasó en este caso a AstraZeneca con su vacuna, ¿vale? Esto, pues lo recogieron también después muchos medios de comunicación, que ha supuesto una crisis de reputación enorme para la compañía, no solamente en vacunas, sino en todo el resto de productos, que se han quedado un montón de vacunas también sin inyectar, ¿vale? Incluso algunos expertos hablaban de que causará un daño reputacional de 3 años, ¿no? Lo que ha hecho. O sea, imaginaros que una situación de esta puede ocurrir a una compañía como la vuestra. O sea, que supone tener un daño reputacional que no te compre nadie, que ninguna administración te quiera comprar por la imagen que puedas dar. Pues para muchas compañías es el cierre total, lógicamente. ¿Vale? ¿Qué hizo AstraZeneca? Pues al final tuvo que cambiar el nombre de la vacuna por la crisis de reputación, porque es que ya en ese momento no te quedan muchas más opciones, ¿no? Pero todo ese daño reputacional se podía haber ahorrado en gran parte. Si tenía problemas logísticos, lo podía haber explicado, pues, dando este valor que a mucha gente no le llegó de cómo estaba produciendo las vacunas bajo coste, ¿vale? Cambio, pues ya digo, otras compañías que sí que, como Pfizer, que sí que estaban ganando dinero con la vacuna, o que están ganando dinero, pues ellos simplemente en la imagen que proyectaron eran de innovación, de novedad, de un nuevo mecanismo, etcétera, ¿no? O sea, cómo al final la percepción influye mucho pues, en las compras, en la valoración de la compañía y en la posibilidad de que la compañía pueda crecer o pueda hundirse completamente. Bueno, pues en esto de los bulos, al final también tenemos otra parte, otro origen, que es, bueno, tiene relación con lo que estaba comentando antes, es el otro tipo de cuñaísmo, ¿vale? Que es el que se cree pues iluminado de la mano de Dios, ¿no? El que nos viene a contar pues la gran verdad del mundo, que las vacunas producen autismo o que beber agua con limón cura el cáncer, ¿no? Y de esto hemos tenido mucha gente de este tipo durante toda la pandemia, lo seguimos teniendo ahora constantemente. Bueno, pues puede haber gente pues, que quiere potenciar su carrera porque está tomando sustancias psicotrópicas, no lo sé, pero bueno, hay gente que le gusta ser ese foco de atención, que no lo consigue por méritos propios, no lo consigue por su trabajo y bueno, pues sí que consigue atraer el interés de los medios de comunicación que al final saben que esto les va a dar que gente entre, que lo vea, aunque sea por la polémica. Y bueno, pues al final este tipo de gente lo que hace es fomentar o se une a estas teorías de la conspiración que las hemos visto durante toda la pandemia, pero repito, estas teorías de la conspiración, estos grupos no están relacionados solamente con el COVID, tienen relación con muchísimos temas, tienen relación con, como os decía antes, con creer que toda la industria farmacéutica, que toda la inversión pública, por ejemplo, en el ámbito privado, pues es dañina, es perjudicial, está favoreciendo a una mafia, etcétera, ¿no? Hay muchos intereses cruzados, hay mucha relación entre ideología, intereses económicos en parte, etcétera, ¿no? Y tenemos grupos muy organizados. Tenemos, no sé si habéis oído hablar de Pamies, que es un agricultor catalán que incluso ha tenido alguna multa, pero él está favoreciendo el MMS, este derivado de la lejía, por así decirlo, que parece que cura todo. En el momento decía que curaba el autismo, como si el autismo se pudiera curar, curaba el SIDA, curaba el cáncer, curaba también el COVID, etcétera. Ha habido incluso algún profesional sanitario que lo ha recomendado, que es algo increíble, pero entre miles de profesionales sanitarios siempre puede haber alguien que, pues, que se le va un poco la pinza, que quiere tener foco de atención por la razón que sea, pero claro, el daño que causa es enorme, ¿no? Bueno, pues estos siguen haciéndolo impunemente. Hay incluso medios de comunicación que te están diciendo auténticas barbaridades continuamente y tienen pues un montón de acólitos que te están diciendo que ni ha existido la pandemia, que las vacunas no sirven para nada, tal. Luego te están vendiendo productos milagrosos, el agua imantada, un menjunje que no pasa por ningún registro sanitario y que parece que cura todas las enfermedades, y eso no les importa decirlo, pero claro, todo lo que sea medicamentos de la industria farmacéutica, ellos hicieron incluso
ahora que está aquí Juan Pedro, lo podemos también comentar, hicieron un congreso del cáncer, de lo que nadie te cuenta relacionado con el cáncer, tuvieron incluso a supuestos médicos, bueno, son supuestos porque tuvieron pues la licenciatura en medicina, pero luego no han publicado absolutamente nada en su vida, ni tienen ningún prestigio, pero hicieron un congreso médico del cáncer alternativo, ¿no? Ese tipo de gente, la verdad que es súper dañina para la salud. Y bueno, pues decir, bueno, pues son un grupito. Bueno, son un grupito, hay bastantes, y luego hay mucha gente que al final se queda en ese tramo intermedio y dice, bueno, algo puede ser, ¿no? Algo puede ser. Bueno, también se han hecho un poco pues análisis de la industria farmacéutica, al final con todo esto que estamos hablando, cuál es la percepción que tiene la población sobre la industria farmacéutica, ¿vale? Y es muy curioso porque, como os decía, puede haber una parte de la población que es antivacunas, que es anticiencia, etcétera, pero hay otra gran parte de la población que una parte de esos mensajes se los queda, ¿vale? Entonces, en las conversaciones que salen en redes sociales se habla muchas veces de esto, de la palabra mafia, se habla de negocio, de un negocio ilícito, de que se están aprovechando de las patentes, se hace mucho énfasis en los efectos secundarios. A ver, yo creo que hay algo que no se está comunicando demasiado bien cuando los medicamentos, cuando las vacunas están salvando vidas y lo más importante que sale son los efectos secundarios. Digo, pero vamos a ver, ¿por qué no ocurre con todo? ¿Por qué no se habla de los efectos secundarios cuando alguien se toma una aspirina que tiene un montón de efectos secundarios? No, eso no se habla. En cambio, que sale un medicamento de este tipo, o sea, una vacuna, pues el peligro que tienen, no sé cuántos, tal. Ahí hay algo que tiene que ver con la comunicación, ¿vale? Bueno, incluso ya temas éticos relacionados con el maltrato animal, todo esto que también hay que tenerlo en cuenta. Estamos en la era woke también y, bueno, pues a la hora de comunicar todo este tipo de cosas también hay que tenerlas en cuenta. Y hay compañías que, bueno, pues no lo consideran, no lo incluyen en su comunicación. Luego, hay otro factor también que influye en el tema de la desinformación, ¿vale? Que es, por una parte, las redes sociales les interesa que nosotros pasemos mucho tiempo en ellas, ¿no? Las redes sociales están concebidas de una manera para que te rodeen de personas que piensan como tú, o ellos creen que piensan como tú. Este pues un posible amigo, lo habéis visto cada vez que estáis en Facebook, tal, es una posible persona que te podría interesar, ¿no? Porque un día entraste, bueno, ya si os ocurre un día entrar en un sistema político, aunque sea por curiosidad, ya va a llegar siempre gente de esa misma ideología. Y así pasa con otras cosas, ¿no? Y al final, lo que ocurre es que tú tiendes a contrastar opiniones y a compartirlas con gente que en teoría piensa como tú. Si tú crees que esto es malo para la salud, que hay una conspiración, que hay una mafia, etcétera, pues te va a relacionar con gente que piensa como tú, te va a sugerir publicaciones que son gente como tú, ¿vale? Y luego encima, en las redes sociales tenemos un factor que influye mucho también en el de la desinformación, que es el fenómeno de los influencers, ¿vale? El tema de los influencers, hay muchos tipos de influencers, hay una parte positiva de los influencers que ahora veremos, que son que han surgido, no es que han surgido, llevan ya bastante tiempo, pero se han potenciado mucho en la pandemia, que son los divulgadores sanitarios, ¿vale? Los divulgadores sanitarios para mí es un factor muy positivo. Es verdad que hay alguno que yo creo que opina absolutamente ya de todo, sin tener formación en todo, y bueno, pues también lo podemos decir, pero es mejor que sea, como algunos le han acusado, un todólogo, que sea un profesional sanitario, que sea alguien que está opinando de lo mismo de política, que de economía, que de salud, ¿no? Yo creo que ahí por lo menos es un avance, ¿vale? Pero tenemos otro tipo de influencers que al final son los que están llegando a gran parte de la población, mucho más que estos divulgadores sanitarios, y que, bueno, pues te dicen todo tipo de barbaridades, todo tipo de soluciones mágicas en el ámbito de la salud, porque al final también es un negocio. Cuanta más gente entre en esa barbaridad que están diciendo, pues más negocio tienen. Nosotros desde Salud Sin Bulos pusimos en marcha pues una campaña en colaboración con el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, pues para intentar transmitir a la población que el verdadero influencer en el ámbito de los medicamentos es el farmacéutico y no alguien de moda o belleza que no tiene ni idea de salud y que te está diciendo que hay que curarse el cáncer bebiendo agua con limón o barbaridades de este tipo, ¿no? Que no tienen absolutamente ninguna consecuencia. O sea, al final, ninguna consecuencia para ellos. Quiero decir que no les pasa absolutamente nada, ¿vale?
Bueno, pues nosotros en la última acción que hicimos en colaboración también con el Consejo de Farmacéuticos, hicimos también un estudio, un social listening, una escucha activa en redes sociales, que es algo que también os recomiendo hacer para saber en vuestras compañías, saber qué es lo que está hablando la gente, no solamente de vuestra compañía, sino de vuestro ámbito de interés, ¿vale? ¿Cuál es el mercado? ¿Cuál es la percepción del mercado? ¿Vale? Y entonces, en este análisis que lo hicimos de antibióticos, ¿vale? Nos encontrábamos, por esto, con muchas recomendaciones de influencers, con millones de seguidores, que te estaban diciendo, pues, por ejemplo, un antibiótico para un herpes labial, ¿no? Esto era una de las recomendaciones que hacían tranquilamente. ¿Qué cosa buena hay de todo esto? Que igual que han crecido el poder de los influencers, también hay más gente que está dispuesta a combatirlo. Nosotros de Salud Sin Bulos sumamos a un montón de organizaciones, tenemos ya más de 70 organizaciones que colaboran con nosotros pues, un poco en combatir esa desinformación, ¿no? Y, como os decía, pues ha surgido también pues una capacidad de reacción mucho más alta por parte incluso de medios de comunicación y de los divulgadores sanitarios para decir, oye, no, mira, esto es una barbaridad. Tú no puedes, en este caso, recomendar algo que tiene un virus con un antibiótico. O sea, es que está ocasionado por un virus con un antibiótico, ¿no? Y entonces, por eso, ya también rápidamente salen más medios de comunicación, salen más divulgadores sanitarios, pero aún así, el poder de estos influencers es de millones frente a estos divulgadores, que los que más tienen, pues hablamos de cientos de miles de seguidores, y los medios de comunicación, que hay un porcentaje de la población que ni siquiera ve los medios de comunicación, ¿no? Sobre todo la gente más joven. Aquí tenemos otro, ¿vale? Que también te hablaba de utilizar pues una recomendación casera para granos y tal, mezclando aspirina y machacándola y una serie de barbaridades. Son gente que tiene, pues eso, 3 millones de seguidores, ¿vale? Y hablaban de, pues eso, para un grano en la frente, pues utilizar, bueno, en este caso, ibuprofeno machacado con agua para tratar ese grano, ¿no? Son auténticas barbaridades que, como os decía, lo bueno de todo esto es que están surgiendo pues más divulgadores sanitarios, que muchos colaboran con nosotros, con Salud Sin Bulos, a la hora de combatir esta desinformación, y medios de comunicación que también son reactivos, ¿no? en este caso. Y luego ya por otra de las causas o otro de los ámbitos en los que se desarrolla la desinformación, ¿vale? Es el ámbito de los bots y de los hackers, ¿vale? Como os decía, por ejemplo, se ha demostrado que existen pues granjas de bots o parte de la inteligencia rusa, pues para desprestigiar, en este caso, las vacunas occidentales y favorecer su vacuna Sputnik, ¿no? Entonces, pero eso, ellos, igual que se meten en las elecciones, lo hemos visto en la influencia rusa con bots automatizados en elecciones, en el tema catalán también salió un montón de bots a favor de la independencia y tal, porque lo que les interesa es desestabilizar democracias. Bueno, pues eso está al alcance de cualquiera. No hace falta ser la inteligencia rusa y gastar miles de millones. No, no, es que ya hay gente que está utilizando bots pues para desprestigiar a otros, para desprestigiar a un rival, para favorecer a unos, para un político en concreto que no le aprueba alguna cosa. En fin, ya se está utilizando la desinformación continuamente. La manera más clara a veces es con un medio de comunicación, que hay medios de comunicación pues que son realmente espurios, que es fácil comprarlos y que hagan campañas en contra de un gerente, de pues un responsable político. Y luego pues tienes esto de los bots, que los bots se pueden hacer de manera súper fácil. Puedes utilizar hasta memes, como os decía, que es muy fácil de fabricar un meme. Y luego pues tenemos muchos hackers o mucha gente que tiene ganas de probar, de hacer cosas diferentes en las redes y provocar, conseguir un daño o conseguir ser el foco de atención, ¿no? Y este es el ejemplo que antes insinuaba Carlos, que es lo que le pasó pues a Lee hace unos meses, cuando a Elon Musk se le ocurrió, dentro de sus geniales ideas, pues poner el proceso de verificación que lo pudiera comprar todo el mundo, ¿vale? Y al mismo tiempo quitó todos los verificadores prácticamente que tenía Twitter. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que un montón de gente compró la verificación sin que fueran realmente los autores de esa cuenta, ¿no? Y entonces surgió una cuenta que parecía la de Ligi y decía que la insulina iba a ser gratis para todo el mundo. Bueno, pues este tuit tan sencillo, bueno, que parece que inofensivo, haciéndose pasar por Ligi, pues consiguió hundir la compañía en pocas horas, ¿no? O sea, es algo que, como os decía, la reputación puede ser a veces por errores propios, pero a veces puede ser
porque, bueno, pues existen estas amenazas, tienen éxito y si tú no estás preparado, pues esa amenaza puede ser un poco más grande, ¿no? Al final tuvo que salir la compañía diciendo que esa no era la cuenta oficial y que pedían perdón, etcétera, ¿no? Pero bueno, el daño ya en parte está causado. Bueno, vamos a ver ahora ya brevemente algunas claves, algunas posibilidades que tenemos frente a la desinformación. Vale, lo primero es tener un plan de crisis, ¿no? Yo no os pido que levantéis la mano, pero sí que lo penséis. ¿Cuáles de vosotros tenéis un plan de crisis dentro de vuestra compañía y lo tienen asimilado todos los empleados? Os dejo la pregunta para que la reflexionéis, pero realmente, pues decir, bueno, yo es que cuando me ocurra algo, pues ya pensaré. Bueno, ¿sabéis lo que significa cuando te ocurra algo, ya pensaré lo que hago? ¿Cuántos días pueden ser eso? ¿3, 4 días? Si es rápidos, 2 días. ¿Sabéis lo que es eso en redes sociales? ¿Sabéis lo que es eso en el posicionamiento en Internet? O sea, es que no os levanta nadie, os lo digo. O sea, si no estás preparado, si no tienes las respuestas ya listas para cualquier situación que te pueda ocurrir, y además tienes que conocer tu sector, como os decía, escuchar las conversaciones en redes, saber quiénes son los influencers, quiénes son los líderes de opinión y tenerlos de tu lado, si tú no tienes eso preparado, tú no tienes las respuestas, no tienes la nota de prensa preparada, eso es hundirte en reputación, aunque luego salgas después de 2 días, no, pero esto es mentira y no sé qué. ¿Qué más da? Ya está el daño hecho. Puedo dar miles de ejemplos en ese tipo, ¿no? En los planes de crisis se prepara pues, exactamente todo el flujo de información, qué es lo que vas a actuar, si alguien dice esto, qué pasa, quién es la persona que coge el teléfono. Un montón de crisis ocurren cuando la persona de la centralita no tiene ninguna información, ¿vale? Oye, he oído que hay un incendio y tal. Y bueno, la centralita dice, bueno, yo no sé nada, pero usted tal cree, bueno, sí, algo he oído. Le ha dado un titular. Claro, si es que esa persona nadie la ha formado, nadie le ha dicho que tiene que derivar las llamadas a quién, pues claro, ahí lo tienes, ahí lo tienes. ¿Vale? Tienes que tener un poco el protocolo rápidamente para que todo el mundo sepa cómo actuar. ¿Vale? Otro punto importante es tener un ideario, ¿vale? Saber cuál es el foco de tu compañía, cuáles son los puntos claves conceptuales a lo que te dedicas, qué haces y por qué valor aportas, y formar a tus portavoces, ¿vale? ¿Qué pasa si no tienes portavoces formados? Si es lo que se le ocurra a alguien decir, que en un momento de distensión, en un café, en cualquier momento, alguien puede decir una auténtica barbaridad. Esto le pasó al presidente de Bayer, ¿no? Le preguntaron en una entrevista, informal, bueno, decir que las entrevistas no son informales, pero hay una parte que sí, y él dijo, le preguntaban sobre los temas de los genéricos y medicamentos para la India, y él dijo, bueno, es que nuestros medicamentos no son para gente que no puede permitírselo, ¿vale? O sea, no son para los indios. Bueno, claro, eso. Imaginaros la barbaridad. La imagen de Bayer, pues por los suelos, lógicamente, ¿no? Con esa auténtica... claro, el titular era este. Bayer no produce medicamentos para pobres. O sea, es que imaginaros la situación, o sea, tremendo, ¿no? Tuvieron que salir mintiendo, bueno, lo dije en una manera informal, tal. Bueno, claro, esto hubiera, si no es el presidente, es otro trabajo, lo hubieran decapitado, lógicamente. Bueno, como os decía, también es importante el tema de la escucha activa, saber lo que están diciendo de ti en las redes sociales, tener una monitorización constante también de tu sector, ¿vale? Esto es un poco el estudio que nosotros hicimos en el tema de los antibióticos. Luego, el tener relaciones institucionales, como os decía, nosotros desde Salud Sin Bulos tenemos acuerdos con un montón de organizaciones, sociedades científicas, asociaciones de pacientes, pues para combatir la desinformación. Eso es una red de apoyo que en un momento determinado te puede ser utilidad para ver a quién puedes llamar, quién te puede defender, quién puede hacer una acción contigo, o quién incluso no te va a atacar, ¿vale? Que también es algo importante. A veces no necesitas solamente que alguien te apoye, sino simplemente que no te ataque, ¿vale? Y por eso las relaciones también con los divulgadores sanitarios es fundamental. Nosotros en la última campaña que hicimos tuvimos a la mayoría de los divulgadores sanitarios colaborando con nosotros desinteresadamente, ¿vale? Pero si uno de estos divulgadores sanitarios, tú no tienes ninguna relación con ellos, tú no conoces nada de este mundo y surge cualquier cosa relacionada con tu producto, tu servicio, tu compañía, ¿vale? Y uno de ellos te critica por la razón que sea. Tú no tienes ni contacto con él, porque no sabes, porque muchos de ellos no tienen un teléfono ahí que puedas llamar y puedas hablar con ellos, ¿vale? Y muchos de ellos además tienen relación con otros muchos más, ¿vale? Te pueden hundir, ¿vale? Te pueden, no solamente en redes sociales, sino también en medios de comunicación. La mayoría de ellos ya tienen presencia en medios de comunicación, ¿vale? Y esto me lleva también a una pregunta que nosotros hicimos
relacionado con los médicos, les preguntamos qué era lo más, a los pacientes les preguntamos qué era lo más importante para la confianza y nos decían que lo más importante para tener confianza en un profesional sanitario era que le miraran a los ojos, que le escucharan y que le hicieran preguntas. Bueno, pues precisamente ese valor que no lo tenemos muchas veces en el profesional sanitario porque está saturado, porque no tiene tiempo, etcétera, y que a veces la tecnología le impide dar esa comunicación, esa mirada a los ojos, ¿vale? Es la misma que tenemos que tener cuando comunicamos como compañía, ¿no? Tener esa comunicación empática, esa comunicación que escucha con feedback, que tienes los canales de redes sociales abiertos, ¿vale? Valores. También es importante, la gente está comprando por valores, ¿vale? Muchas veces tenéis tecnología súper interesante, pero ¿por qué la gente no la compra? ¿Por qué no se recomienda tanto? Pues a veces es porque la relación que tiene esa tecnología con la innovación, porque bueno, hay una compañía que ha presentado aquí, que participó en nuestro hackathon, y la verdad que la presentación fue muy mala, hay que decirlo, se lo comentamos a ellos también, no ganaron y la idea era buenísima. A veces cuando tú cuentas algo, no hace falta que sea la gran tecnología del mundo, pero simplemente la sabes comunicar, sabes transmitirlo y utilizas valores que asocias a la compañía. Oye, nosotros tenemos la innovación, esto no existe nada, nosotros humanizamos, apoyamos en la experiencia del paciente, una serie de cosas que el gerente a veces que tiene que comprártelo, el profesional sanitario que tiene que recomendarlo, a veces le entra por esa parte emocional. Y los consumidores igual, los consumidores están comprando por emociones, por valores, ¿vale? Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de comunicar, ¿vale? Estos son algunos de los valores al alza en la comunicación en salud, el tema de la cercanía, por eso es importante las redes sociales, por eso hay que incluir incluso hasta el ámbito del humor en la comunicación, el tema de la innovación, y aquí pues todo lo relacionado con la salud digital, esos son valores que la gente compra, que los gerentes compran, pero en el tema de la innovación es importante unirlo al ámbito de la co-creación. Ya nadie quiere que alguien se lo den hecho, sino que participe todo el mundo en el proceso. Nosotros también una de las cosas que hacemos en los hackatones de salud, pues para co-crear conjuntamente, para que no sea una tecnología que le das a alguien y no participa en el proceso. La formación tiene que ser diferente, la formación tiene que ser incluso con ámbitos de gamificación, humanización. Se habla también de la experiencia del paciente, por eso os recomiendo que la tecnología la asociéis a este tipo de valores y, por supuesto, la comunicación, ¿no? Midiendo exactamente qué resultados está teniendo con la comunicación. Bueno, pues todo esto son aspectos que nosotros trabajamos desde Consalud, con humor, con humanización, salud digital, gamificación, trabajo de la comunicación clínica, etcétera. Bueno, pues y eso es lo que podemos ayudaros si lo necesitáis. Muchas gracias. Dos cositas, bueno, tres. Primero, es importante, estábamos comentándolo ahora hace un momentito, Elena y yo, lo importante que no sabemos qué es la comunicación. Lo importante, como tú dices, personalmente y para nuestras empresas. Cómo podemos captar oportunidades y cómo podemos arruinar nuestro negocio. Hablabas del plan de, ¿cómo le has llamado? El plan de rescate, o ¿cómo le has llamado? Plan de crisis, perdón. De crisis. Sí, sí. Yo creo que hay muchos que no sabemos que ni siquiera lo necesitamos. Porque hay gente que dice, bueno, necesito un plan de crisis, ya están más avanzados que otros. El no tener ni siquiera esa percepción, a mí me pasa, es un error. Por tanto, oye, es una reflexión interesante. Después, sí que me gustaría, si me lo permites, hablar un poquitín, aunque vamos ya con el tiempo justo, porque hemos terminado, de Comsalud. Porque has dicho, no quiero hablar de Comsalud. Eso dice mucho de ti, pero creo que debes de hablar de Comsalud porque creo que nos puedes ayudar mucho. Y una vez que hagas eso, nada, muy brevemente, yo luego quiero añadir una cosita, si me permites. Bueno, pues somos una agencia de comunicación que tiene ya 16 años de experiencia en el ámbito de la comunicación en salud, solo hacemos temas de salud. Yo llevo el doble de tiempo dedicado a la comunicación de salud, trabajamos con sociedades científicas, asociaciones de pacientes, empresas tecnológicas, etcétera. Y vamos más allá de la comunicación. Mucha gente la comunicación la concibe con mandar una nota de prensa, se lo manda a unos pocos del sector, compra en alguna publicación y eso no es la comunicación, eso no consigues un gran impacto, no consigues cambiar nada. Yo creo que nosotros trabajamos mucho en el tema conceptual, ¿no? A veces, lo que os decía antes, los valores, la humanización, la experiencia del paciente, ese tipo de cosas
si la relacionas con tu tecnología, con tu solución, al final te va a comprar mucho más el gestor, va a participar más una institución contigo, va a participar los profesionales sanitarios, el político de turno va a decir, oye, pues a mí, mira, tengo dos soluciones más o menos iguales, pero esta me cuelgo una medallita. Entonces, mira, hay un cliente que tuvimos que era Philips, que ganó bueno, estaba concursando para un tema de un TAC en el Hospital Valdebrón. Y al final hablamos con ellos para meterles dentro del TAC pues el tema de humanización, ¿no? Decorar las paredes con temas de dibujos, poner un videojuego para ayudar a los chavales a conocer las pruebas de diagnóstico por imagen. Claro, es que ganaron el concurso. Es que la imagen que da el político, el gestor, haciéndose la foto de que está humanizando y que no sé cuánto, es que no tiene nada que ver con otro que a lo mejor podría ser incluso hasta más caro. Pero esa parte, esos valores, yo creo que es importante. Entonces, ¿cómo puede ayudar Comsalud a todos los miembros del clúster? Que vamos a ser, espero, más de 500. ¿Cómo nos va a ayudar? Pues ayudaros sobre todo en el tema de la comunicación, ayudaros a transmitir en medios, llegar a vuestro público, conseguir avales, conseguir apoyos institucionales. Nosotros hacemos un montón de iniciativas, como he dicho, hackathon, los temas de salud sin bulos, etcétera, que conseguimos apoyos de sociedades científicas, de asociaciones de pacientes, de políticos, etcétera, y no les tenemos que pagar aval porque creen en lo que estamos haciendo, porque vamos a un concepto un poco superior, o sea que yo creo que la comunicación, primero, tiene que estar realizada por expertos en comunicación en salud que conozcan el sector y tienen que conocer todas las herramientas. Las herramientas son publicitarias, de marketing, de comunicación en medios, de redes sociales. Pues ya te lanzo desde el clúster el primer reto. Clúster de Madrid es Madrid, capital mundial de la salud digital. Así que hablaremos en separado porque nos interesa mucho que Comsalud nos ayude a posicionarnos de esa manera. Para eso necesitas dos cosas. Primero, el grupo de gente que te apoye, 500 empresas, y segundo, hacerlo bien, que es lo que nos has explicado. Una última mención muy rápida. Una cosa que hemos hablado Carlos y yo en distintos foros y que me ha gustado mucho es que estás con tu comunicación, estás al tanto de lo que ocurre, de muchas de las necesidades que tienen los hospitales, públicos, privados, empresas. Yo, con alguna de las empresas nuestras, sabes que estamos participando contigo en intentar entrar en un hospital, si me permites decir el nombre sin decir el proyecto, es Hospital Ramón y Cajal, gracias a una gestión vuestra en la que entendisteis la necesidad que tenía el hospital. Yo te animaría a que creásemos grupos de trabajo dentro del clúster. Está Cofares, está Mafre, está todas las empresas, Clece, Atencia, Inetum, todas las empresas representadas, tenemos cosas que aportar. Y todas las necesidades de los hospitales y de las empresas con las que tú hablas y comunicas posiblemente pudieran hacer ese match con las empresas que estamos aquí. Yo te animaría a que nos ayudaras en ese sentido, porque creo que podéis hacer muchas cosas. Gracias, muchísimas gracias de nuevo. Ha sido una maravilla poder escucharte.